En este inicio de semana ya estamos listos en nuestro segmento de debates y soluciones. Vamos a hablar acerca del decálogo, la propuesta de unidad de la Alianza Cívica, pero también analizar un poco todo el contexto nacional e internacional, las crisis en diferentes países, las situaciones complejas que enfrenta Latinoamérica. Y estamos en la grata compañía hoy de nuestro invitado, Willy Narváez, contarnos de quién se trata. Así es, Jocelyn, pues quiero empezar primero con una frase que dijo nuestro invitado a través de las redes sociales. Se agotó el modelo fraudulento y populista del socialismo. Esto con referente a la situación de América Latina. Bienvenido, Juan Sebastián. Muchísimas gracias por la invitación, Will. Jocelyn, muchísimas gracias por tenernos. Efectivamente. Te comentaba esto por el hecho de que decía se agotó. Sin embargo, ayer vimos las elecciones en Argentina, donde democráticamente, con una amplia participación, la izquierda retornó al poder. Entonces, lo increíble de esto es de que a veces se cree, y a propósito del decálogo, el principal punto de ustedes es la no reelección. Sin embargo, vemos de que prácticamente la derecha en Argentina venía con un fracaso terrible y también aspiraba a reelegirse, pero vemos de que prácticamente, aunque son de derecha y optaba también o aspiraba él también por una reelección, pues prácticamente salieron perdiendo y retornó pues la izquierda nuevamente al poder. Bueno, sí, yo creo que, y te agradezco que cites la expresión que puse en el tuit, porque efectivamente soy un convencido de que el modelo fraudulento del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, un nombre rimbombante para ocultar el fraude, ocultar la corrupción, ocultar el continuismo, sigue siendo válida independientemente de los resultados que se den en cualquier país. Yo creo que si uno analiza el proceso electoral en los países latinoamericanos, y tuvimos 4 elecciones, ¿verdad? Tuvimos Argentina, la que hace referencia, Uruguay, Bolivia y Colombia. Yo creo que lo que pasó en Argentina, Will, es el resultado de las políticas populistas e irresponsables de los Kirchner, y que el presidente Macri reaccionó muy tarde. Este tipo de medidas que tienen que tomarse producto de la irresponsabilidad populista de los Kirchner, no la quiso tomar en su debido momento, las tomó muy tarde y muy bruscamente, y la población naturalmente le pasó la factura al eliminar todos estos subsidios, porque no eran sostenibles. Y de Argentina vamos a escuchar mucha información en el futuro, porque yo creo de que la situación a la que viene el kirchnerismo, ¿verdad? Va a ser bien complicada. Va a ser bien complicada porque básicamente las medidas de austeridad y de responsabilidad fiscal que trató de hacer Macri la van a tener que continuar ellos. De alguna manera está pasando lo mismo que está pasando aquí en Nicaragua, de que el populismo irresponsable está siendo corregido ahora con la eliminación de los subsidios. Ya estamos viendo cómo está aumentando la energía eléctrica a los hogares nicaragüenses. Ya estamos viendo cómo ha aumentado el combustible, cómo se ha eliminado, y ahora nadie habla de usura cero, de hambre cero, de plan techo. El mismo orteguismo, al no tener las capacidades de pagar esos subsidios, los ha ido eliminando. Eso fue lo que pasó con Macri, y naturalmente la población le pasó la factura. Otro caso interesante es el de Uruguay, donde efectivamente la izquierda está perdiendo terreno y va a haber un cambio de gobierno. Yo creo que el matiz importante en estas 4 elecciones es de que la gente votó por el cambio, independientemente de que sea izquierda o derecha. Ya estamos viendo en Uruguay, se está moviendo de la izquierda hacia la derecha, igual que en Argentina de la derecha a la izquierda, pero no es un tema ideológico. Y esto lo vamos a retomar cuando hablemos del decálogo. Este no es un tema ideológico, es que el problema fundamental con las elecciones ha estado radicado en la desconexión que ha habido de los gobernantes a los gobernados, la desconexión de llenar las aspiraciones de la población, sobre todo de la juventud. Chile se revela porque es un país también con una enorme cantidad de jóvenes que están sintiendo de la clase política un desconecte a sus aspiraciones y a sus necesidades. No es una lucha porque están, y esto es un argumento que han planteado sobre el tema ideológico, de que esto es el reflejo de que el modelo liberal de economía de mercado ha fracasado. Todo lo contrario. En Chile lo que ha pasado es que ha sido tan exitoso el modelo de libre mercado que lo que tenemos son protestas de índole de país desarrollado. Muy similar a lo que ha pasado en Hong Kong, muy similar a lo que ha pasado con los chalecos amarillos en París, donde la población está aspirando a mejores condiciones de vida, independientemente de temas ideológicos. Porque ¿dónde está el Partido Socialista
activista chileno que es muy importante en la izquierda chilena, no está en las manifestaciones. El que está en la manifestación es el joven que quiere quiere un cambio, quiere mayor sensibilidad de parte de los gobernantes, quiere que los gobernantes tengan una atención a sus necesidades cotidianas. Y bueno, y luego Bolivia pues es un fraude a todas luces, irregularidades al suspender el conteo de votos y eso pues creo yo que se parece mucho más a la situación de Nicaragua. ¿Será que además de lo que usted mencionaba, de que no hay identificación prácticamente con los sectores más vulnerables o con el cambio que desean en los diferentes países, no está también el hecho de que falta estrategia en los partidos de derecha en Latinoamérica, que falta consolidación, solidificarse, unificarse? De nuevo, yo no veo esto como una cuestión de derechas e izquierdas. El principal responsable de la crisis y de las protestas en Chile no es la derecha, es la izquierda, precisamente. En los últimos 30 años la derecha ha gobernado solamente 5 de estos años. Y por eso es que el presidente Piñera, de una manera bastante responsable, como hace un gobierno constitucionalmente electo, como se hace en una democracia madura, pide perdón y dice, hemos cometido un error histórico al no tomar en cuenta, al no tener la visión de las necesidades de la población. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Una expresión de un estadista, de una persona, de que, bueno, no, lo que está diciendo es de que hay atenciones, hay falta de atenciones a problemas. Tenemos que recordar que Chile es el país con el ingreso por persona más alto de América Latina, pero hay también problemas de enormes desigualdades y por eso es que él sale, además de pedir perdón, con un paquete social importante. Dice, vamos a aumentar las pensiones, vamos a aumentar el salario mínimo, vamos a reducir el precio de las medicinas y vamos a incrementar impuestos a los que más pueden pagar. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Está reconociendo que el modelo necesita correcciones. No estamos hablando de que Chile sea el paraíso, no lo es tampoco, pero de manera responsable, de manera como corresponde a un estadista, no como los que tenemos por estos lados, que simplemente lo que hacen a las manifestaciones es mandar a matar y mandar matones, responde con una respuesta que veremos cómo le dan. No estoy diciendo de que ya con esto solucionó la crisis. Otro que sí solucionó la crisis fue el presidente Lenín Moreno, que de nuevo había descuidado como gobernante el seguimiento de unos acuerdos con el movimiento indígena, que es un movimiento de mucha trayectoria nacional, probablemente el movimiento indigenista más antiguo de América Latina. Había descuidado unos acuerdos que tenía con él, se había olvidado de estas reivindicaciones importantes. La gente protesta por un incremento en los combustibles y lo que hace es convoca, de nuevo, como lo hace y lo debe hacer un presidente constitucional en una democracia plena, invita, se sienta a la mesa, no a dar discursos vacíos y hablar de otras partes del mundo, se sienta a la mesa y en 48 horas llega a un acuerdo con el movimiento indígena. O sea, lo que quiero decir acá es de que no debemos de analizar esto que está pasando en América Latina como un avance de una ideología sobre otra, precisamente todo lo contrario. La gente está cansada de esta lucha ideológica y quiere que se les resuelvan sus problemas cotidianos, el problema de la movilidad social. En Chile existe una gran clase media, pero también hay gente muy, muy rica y muchos de estos jóvenes quieren aspirar a tener estos niveles de consumo. No están diciendo acabemos el sistema y vamos a un sistema comunista o socialista, sino quieren tener precisamente mayores niveles de consumo, quieren que el capitalismo le llegue a todos por igual, de tal manera de que esta es una lucha por reivindicaciones de las aspiraciones personales de la juventud. Y como ejemplo quiero mencionar algo muy, muy, muy importante, el caso del alcalde electo de Medellín, que fue electo la noche de ayer. Este muchacho tiene 39 años y es una persona que viene de extracciones humildes, ha militado en todos los partidos políticos, y básicamente él ha dicho, ya estoy cansado de debates ideológicos. Triunfó en Medellín. Daniel Quintero se llama este joven, estudió en Harvard, estudió de extracciones muy humildes, consiguió becas, estudió en la Universidad Estatal de Colombia, después consiguió una beca, fue a la Escuela de Negocios de Harvard, estudió también un MBA y
y él mantuvo su postura de decir, no es una discusión entre izquierda y derecha, y le ganó en el mero centro de donde está el partido de Álvaro Uribe Vélez, que es de derecha, pero él no llegó con un argumento de izquierda, y ganó de calle. Entonces, eso es lo que te quiere decir de que es importante que los gobernantes entiendan la conexión que debe haber entre las aspiraciones de la sociedad y el gobierno, algo que está totalmente desconectado en el caso de Nicaragua. Existentes en diferentes naciones, que son los que naturalmente, hegemónicamente incluso han gobernado o han estado así, derecha, izquierda, igual pasó con Nayib Bukele en El Salvador, que venía de una procedencia del FMLN, y sin embargo pues la gente no miró su pasado, sino que estaba apostando por un cambio, y ya vemos cómo se quedó entre lo tradicional, entre la arena y el FMLN, pues, y al final ha gustado pues la política que ha venido implementando. Porque ¿cuál ha sido su política, Will? Reducir el número de homicidios diarios. Y lo ha logrado con un discurso totalmente antipolítico. En la toma de posesión, que nos tocó el privilegio de haber sido invitados, dijo, esta no es un tema que yo lo voy a resolver como presidente, lo va a resolver ustedes como ciudadanos. Yo voy a hacer mi trabajo, pero los ciudadanos en cada barrio tienen que hacer. Entonces, esa conexión de un gobernante con las necesidades del pueblo, con las aspiraciones del pueblo, creo que es lo que está haciendo falta en Latinoamérica. No es un tema ideológico, es un tema de desconexión entre la clase política y una clase emergente, sobre todo de jóvenes que quieren verse representados y que no están representados. Si uno ve la edad promedio de estos parlamentos, la edad promedio de estos gobernantes, la edad promedio de los alcaldes, no representan las aspiraciones de la juventud. Por eso es que nuestro primer punto en el decálogo, ya para hablar un poquito del decálogo, está el tema de la no reelección, porque la no reelección, además de disminuir y eliminar el caudillismo, promueve la participación. Y una cosa muy importante, que es el punto 10 del decálogo, es que es importante construir de manera continua un consenso nacional en la cual respetemos las diferencias, respetando todas las diferencias ideológicas, porque el hecho de que esta no sea necesariamente una lucha ideológica no significa que la gente no tenga creencias, posturas y posiciones ideológicas. Es normal que la haya. Entonces, el punto 10 del decálogo es que se cree un consenso nacional donde se respeten estas diferencias. Ya vamos a hablar del consenso nacional, pero quiero aprovechar el primer punto y la presencia suya acá en Acción 10 en la mañana, porque ¿quién mejor que usted para responder a estas inquietudes y a estos señalamientos de algunos analistas políticos, de algunos juristas incluso, que han dicho que hay una sobrerepresentación de la empresa privada ahí en la Alianza Cívica y que no cede en los principales lugares? ¿No hay caudillismo en la Alianza Cívica? Absolutamente que no. La presencia de la empresa privada en la Alianza Cívica lo veo como un elemento sumamente positivo, un movimiento de cambio donde esté representado el sector económico que genera la riqueza de este país. El crecimiento económico, el poco crecimiento económico que ha habido aquí ha sido a pesar de Ortega y gracias a la iniciativa privada, gracias a los inversionistas que han generado empleo, que han generado oportunidades de trabajo dadas las circunstancias. Hubieran sido mucho mejor si aquí hubiera habido desde el inicio un Estado de Derecho. Pero la presencia de la empresa privada en la Alianza Cívica hay que verse más bien como un elemento positivo de integración de los distintos sectores, al igual que hay, y estamos compuestos, por ejemplo, en el Consejo Ejecutivo está un miembro de la empresa privada, 1 de 8, está un miembro de la Costa Caribe, está un miembro de los sindicatos, sector privado. Estamos hablando de la diversidad que tiene que haber, estamos hablando del sector académico, del sector estudiantil, del movimiento campesino, de tal manera de que hay una amplitud y es precisamente esa la riqueza de la Alianza Cívica. Pero siempre, Juan Sebastián, nos estamos viendo detrás de, pero no en esa titularidad. Por ejemplo, cuando van a hablar del decálogo, de las diferentes conferencias que ustedes han dado, no vemos a un Medardo Mairena del movimiento campesino ahí, frente a frente. El nuevo rostro que hemos estado viendo es Edwin Carcache. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ocurre eso? Y es precisamente una de las tantas dudas que tiene la población. Y quiero relacionarlo también con lo que usted decía al diario La Prensa hace algunos meses. Decía, todos tenemos responsabilidad en esta crisis.
y precisamente también se tacha y se critica a la empresa privada porque mantuvo, según algunos, un acuerdo con el gobierno para poder estar gobernando el presidente Ortega durante estos 2 primeros periodos. ¿Cómo van esas relaciones con el gobierno de Nicaragua? Vamos a ver a una alianza cívica severa, una alianza cívica representada en los titulares, en los puestos titulares por empresarios, con una política que sí sea la del interés de la ciudadanía y no la del interés del empresariado. Bueno, yo creo de que en primer lugar en la presentación del decálogo estaba el movimiento campesino ahí en la conferencia de prensa, estaba Leonel Fonseca y Leonel contestó a preguntas de los medios de comunicación, al igual que como está miembros de los estudiantes. Yo creo de que esa es la esencia de la alianza cívica. Si en la alianza cívica llega y preponderantemente un sector domina sobre todo, se pierde la esencia de lo que es la alianza cívica. Entonces yo creo de que más bien la riqueza ha sido, y más bien por otro lado también la crítica es que dicen, bueno, ahí están todos, pero no hay una sola cara visible, y eso es bueno que se vea esa integración de los distintos sectores de la sociedad nicaragüense. Es decir, que no hay pugnas ni divisiones estratégicas hasta el punto de que no puedan estar ahí al frente dentro de la alianza. No, pugnas no hay en lo absoluto, porque simplemente las responsabilidades están bien distribuidas. Obviamente, viniendo de sectores tan diferentes, vamos a tener puntos de vista diferentes también, y eso es sano que se dé. Y a veces cuando esas diferencias se dan y las decimos públicamente o se hablan de ellas, se malinterpretan como que si a uno se está apuñaleando, se está en guerras o en pugnas, pero no es nada de ese tipo. Tenemos 17 meses de formado y precisamente estamos más unidos que nunca porque hemos identificado de que nuestras diferencias sectoriales, nuestras diferencias de dónde venimos y todo, son secundarias en función del objetivo fundamental. El objetivo fundamental es traer democracia al país, transformar Nicaragua en un país democrático donde hayan elecciones libres, transparentes, y me estoy adelantando un poquito los temas del decálogo, pero donde haya un sistema electoral que no tenga desconfianza en la gente que se van a robar su voto. Por ejemplo, ese es un elemento del decálogo. ¿Quién decidió esos 10 puntos del decálogo? La alianza en pleno lo hablamos, tenemos varios meses de hecho de estar hablando estos 10 puntos. Debo sí también decir y reconocer que hay otras organizaciones que han planteado puntos similares, como el COSEP, que planteó 15, la Unidad Nacional Azul y Blanco 20, pero todos estos planteamientos se remontan desde muy atrás, desde incluso de la Nicaragua Posible, del doctor Serrano Caldera, en la década de los 90. Esto viene sintetizando dos cosas. Primero, cuáles son las aspiraciones. De nuevo, retomo lo que estábamos hablando de los países latinoamericanos, las aspiraciones de la población nicaragüense y el problema que nos tiene acá. Porque el problema que nos tiene acá es la intransigencia, es la dictadura, es la reelección, a pesar de la violación de la Constitución, es la falta de Estado de Derecho, es porque aquí la ley no se cumple, se le cumple solo para algunos y para otros no, ¿verdad? Y ahí tenemos a Carlos Valle, que tiene más de 48 horas detenido, la familia no sabe nada de él. Eso es violación de Estado de Derecho. Independientemente de quién sea la persona, debe de respetarse el debido proceso. Y eso son cosas que ahora la población las siente directamente en sus casas, en sus hogares, porque hemos estado hablando de más de 800 presos políticos y más de 328 muertos. Entonces, estas cosas, ¿de dónde viene este decálogo? De la crisis, pero también de planteamientos que vienen de mucho tiempo atrás. Todavía no me ha contestado lo de la supuesta, o lo que citan algunos analistas, en cuanto a que no tienen mucha confianza en la representación de la empresa privada, en la titularidad de la Alianza Cívica, por aquello de que estuvieron en acuerdo con el gobierno durante los 2 primeros periodos del presidente Ortega, y de que si realmente la empresa privada está ahí para representar los intereses del común de los nicaragüenses o solamente de ustedes como empresarios. Y es muy importante su respuesta porque también podríamos relacionarlo a lo que usted mismo decía, que eso es lo que precisamente ha dado la oportunidad a otros sectores de que si llegan al poder, o ha dado la oportunidad a que en los países se den crisis porque la gente no se siente identificada con las políticas públicas de los gobernantes o de los diferentes gremios, las diferentes naciones en Latinoamérica. Así es. Sí, no la contesté porque nos metimos a hablar de otros temas, pero no es porque no la queramos estar obviando. Mira, yo creo de que la mejor prueba de que el sector privado está con el pueblo de Nicaragua son los ataques que a diario recibimos de parte de la dictadura.
si el sector privado estuviera en algún tipo de contubernio con la dictadura, esos ataques tan viscerales y tan odiosos no se verían. Y ellos están molestos porque saben de que el principal poder económico del país, que hay que reconocerlo, el sector privado es un poder económico, está en contra de la dictadura, está en contra de la violación de los derechos humanos. La cooperación que miles de empresarios, y no solamente vamos a hablar de los grandes, pequeños, medianos, con sus contribuciones a la causa, han sido enormes. Solamente pensemos toda la cantidad, los miles de empresarios que se sumaron a los 4 paros nacionales en los últimos 18 meses. Entonces, yo creo de que ya es importante ir dejando esta argumentación de qué hiciste vos, dónde estabas vos antes del 18 de abril y ver dónde estamos ahora en esta lucha. Esa es precisamente la esencia del decálogo, donde tenemos que formar esta unión entre todos sin tomar en cuenta las ideologías, porque la represión, como lo decimos en el comunicado la semana pasada, la represión ha afectado a liberales, a conservadores, a socialdemócratas, a socialcristianos, a renovadores, a campesinos, a religiosos, a comunidades indígenas, a independientes y también a sandinistas. Entonces, frente a esta represión, ¿qué es lo que hay? Una lucha entre la dictadura y la democracia. Eso es lo que estamos tratando de hacer en este país, de tal manera de que si hay temas del pasado, que uno hizo esto, que el otro hizo el otro, no hay que olvidarlo y hay responsabilidades que cumplir. Pero esas responsabilidades ahorita deben de estar a un lado porque de frente tenemos un enemigo que está atacando continuamente, denigrando y violando derechos. Y es muy importante entonces este tema de la unión para poder generar este cambio democrático. La prioridad número 1 es el cambio democrático. ¿Qué está haciendo la Alianza Cívica para poder sustentar las diferentes situaciones, sufragar de alguna manera las diferentes situaciones que enfrentan, por ejemplo, los expresos políticos, su familia, gente que no tiene trabajo porque fueron a las manifestaciones, porque estuvieron ahí al frente y que lamentablemente están sin trabajo, que lamentablemente el empresariado con su banca nacional les está quitando sus casas, les está quitando sus carros y los está dejando a la indefensión, sin empleo, sin nada que pueda tener de sus bienes anteriores y con la única posibilidad de salir del país a aguantar políticas migratorias en otros países que no son nada alentadoras. Y yo le pregunté esto mismo a Violeta Graneri y dijo que lo iba a llevar a la mesa de negociación porque es un sentir que a nosotros como medio de comunicación nos ha expresado la gente. Es decir, se sienten a la indefensión y sin ningún apoyo porque la política bancaria nacional no ha sido la más idónea. Se lo pregunté a ella, se lo pregunté a 2 miembros más de la alianza y ahora se lo pregunto a usted como parte del empresariado. ¿Están haciendo algo en materia de eso? Yo sé que ya hubo una ley, pero fue, digamos, nada más para algunos sectores, algunos clientes que sí podían cumplir con los pagos, pero hay otros que realmente quedaron en total vulnerabilidad. Y es un tema que preocupa mucho porque antes de que se solucione la crisis y que haya acuerdo político, la gente sigue con hambre, la gente sigue con problemas financieros, etcétera. Bueno, en primer lugar yo quisiera, si me pudiera dar un listado de personas a quienes se les ha quitado sus casas. Eso es muy importante, claro, tener casas, viviendas por barrio para para esto llevarlo. Vamos a hacer el enlace con la gente que ha venido acá y muy con bien, ustedes. Sería muy importante, porque en el fondo, quien es responsable de todo esto es la dictadura. Es decir, la razón por la cual las familias han dejado de pagar esa moto, ese carrito que hace referencia, que queda en prenda y tiene que ser ejecutado según el contrato del crédito, el responsable de esa ejecución no es el banco, es el responsable que le quitó el trabajo a esta persona. ¿Y quién le quitó el trabajo a esta persona? ¿Quiénes son los miles de personas que han perdido sus empleos? ¿Quién es el responsable de más de 140.000 afiliados formales del INSS que ya no están formales del INSS? Es la dictadura, con su represión. Sin embargo, la vicepresidenta dice que los responsables es la empresa privada y que en el estadio no han despedido a ningún trabajador. Bueno, pero los van a empezar a correr, ¿verdad? Y los están empezando a correr. Si no, pregúntenle a la alcaldía de Managua si no han despedido más o menos 80 trabajadores. Es decir, claro, el gobierno siempre y los gobiernos autoritarios, cuando están débiles, atacan a alguien. Siempre hay un enemigo. El imperialismo norteamericano, el capitalismo salvaje, la empresa privada, siempre van a atacar, ahí van a identificar un enemigo. Pero la causa fundamental
de que la gente esté sin trabajo y que la gente pierda el trabajo y que no hayan inversiones en el país y de que las exportaciones hayan caído y de que las carteras de crédito precisamente se hayan disminuido porque la gente empezó a sacar su dinero del sistema financiero, es la dictadura con sus políticas represivas. Entonces el origen fundamental de esta crisis, que no se nos quite de la mente ni se nos olvide por un momento de que el responsable de esta crisis es la dictadura con su represión, que trajo una profunda crisis económica. Obviamente hay situaciones que luego llevan a las que vos estás haciendo referencia, sí, y es importante atenderlas. Pero ¿cómo las vas a atender? ¿Cómo las vas a resolver? Las vas a resolver con la solución del problema que originó la crisis, y es el problema político. Esto no se origina por una situación económica. Habían problemas económicos fundamentales de pobreza, de desigualdad en Nicaragua antes del 18 de abril, eso ya lo sabemos. Pero la solución a los problemas más agudos que estamos enfrentando en este momento se resuelve a través de un diálogo incluyente, un diálogo que busque una solución pacífica, democrática a la crisis, que es la celebración de elecciones libres y anticipadas. Precisamente, Juan Sebastián, ese es el punto y esa era la pregunta, porque sin perjuicio de que se solucione o no la crisis política, lo que pasa por un acuerdo político, por reformas electorales, etcétera, existe esa demanda de la población de que se le escuche, que la banca nacional le escuche. Y yo me estoy tomando el atrevimiento de ser vocera de ellos, de las tantas y tantas personas que han escrito, que han venido al programa, hemos hecho programas específicamente acerca de esto, y por eso es que yo aprovecho la oportunidad de que usted está acá y preguntarle de este tema que está socavando la economía, la estabilidad y el plato de comida de los nicaragüenses, que no están en los grandes sectores. ¿Podría ser visto esto por la Alianza Cívica a través de una legislación, de una ley, de una propuesta para que se pueda ver la situación a detalle, caso por caso? Porque no ha habido eso hasta ahora. Estamos claros de lo que usted decía, de que el problema es meramente político y por eso se desencadenó todo esto. Pero mientras ese problema político se soluciona, ¿no puede hacer algo la banca nacional y el empresariado nicaragüense? Pero a ver, la solución, han habido en el pasado soluciones de este tipo, ¿verdad? El problema es que ¿quién controla la Asamblea Nacional? Yo sé, ¿quién es el que manda las leyes a la Asamblea Nacional para que solo le ponga un sello? Y esto pues me van a disculpar los diputados, pero ellos son selladores de lo que les manda el Ejecutivo. Entonces, está bien la propuesta, porque hay que atender ante situaciones especiales, acciones especiales, pero esta es una... ¿Pero estarían anuentes a verlo ustedes? Yo creo que todo lo que tenga que ver con la búsqueda de soluciones a la crisis económica que estén padeciendo las familias, por supuesto que vamos a tratar de analizarlo, pero de nuevo, van a seguir dándose estos casos en la medida que siga dándose una situación política como la que estamos viendo. Es decir, por otro lado, estamos viendo miles de personas que se han sido recortados sus líneas de crédito también y han quedado, la mora ha aumentado. Es decir, este es un problema muchísimo más profundo para ser resuelto en una sola ley. Esto requiere de la solución fundamental, como te reitero, del problema original que llevó a la crisis. Mientras vos no soluciones el problema político, no vas a poderle solucionar el problema de desempleo y de dificultades económicas a la gente. La solución a la crisis es el diálogo político. ¿Qué implicaría el hecho de que si llegamos al año 2021, a las elecciones, permanezca esa distancia entre la empresa privada y el gobierno de Nicaragua? Bueno, yo creo de que esta es una distancia que ya es insalvable. El gobierno lo ha planteado así y también los empresarios lo hemos planteado así. Se cruzó una línea roja de asesinatos, de 328 asesinatos. Eso marca un antes y un después. No puede haber un tipo de relación como el que había antes, pero evidentemente el sector privado tiene un papel fundamental en la construcción del crecimiento económico y lo va a seguir haciendo a pesar de las políticas económicas de la dictadura. La reforma fiscal que terminaron haciendo fue brutal, y esto no afecta al empresario únicamente, esto afecta al consumidor cuando se tasa con impuestos la canasta básica. ¿Y por qué lo hace? Porque no tienen recursos, Will. Esa es parte de la desesperación. La reforma al sistema de seguridad social que desencadenó toda la protesta cívica el 18 de abril, la terminaron haciendo
y fue peor y más fuerte que la original que hizo el levantamiento. ¿Por qué no se levantó la gente? Bueno, porque la gente está viendo que está militarizado todos los municipios del país, pero una reforma de este tipo hubiera votado con protesta a cualquier gobierno democrático, porque fue brutal. ¿Y qué tenemos ahora en el proyecto de ley del 2020? Una pérdida de más de 3.000 millones de Córdoba de la seguridad social. ¿Qué significa eso? De que toda esa reforma no sirvió para nada. Ese es un ejemplo de que vos podés hacer una reforma, una ley, pero si no resolvés el problema fundamental, que es la crisis sociopolítica que agobia a Nicaragua, el éxodo de nicaragüenses, la disminución de los cotizantes activos, vas a tener pérdidas económicas. Tenés que resolver el problema fundamental. Juan Sebastián, tenemos audio de nuestros amigos televidentes para que usted haga sus comentarios y responda a algunas inquietudes. Buenos días, vamos a escucharle primero. Buenos días, señores de Canal 10, buenos días, señor invitado. Yo le pregunto, ¿cuál es la propuesta clara que ustedes tienen, aparte de armar el caos en el país, de estar generando esos supuestos piquetes express? ¿Qué es lo que generan? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen de cara a hacer un gobierno? Porque aquí el país lo que quiere son propuestas claras. Ya el pueblo está cansado de solo ver pleitos de políticos de élite que después comen en la misma mesa. ¿Cuáles son las propuestas que tienen? Simplemente lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a crear el caos y a pescar en río revuelto. Buenos días. Muchas gracias, vamos a escuchar el siguiente. Días, esta es una lección para los de la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco. Esta elección es una gran lección para que entendamos que la izquierda siempre se sale con la suya cuando las cosas son transparentes y honestas. La pregunta que yo hago es, en ese decálogo que han hecho, ¿no van a tomar en cuenta a los ciudadanos nicaragüenses a ser parte de este decálogo y no escudar una verdad y no quedarse con el olvido de los muertos y de los desaparecidos? Y que los nicaragüenses en el exilio podamos votar como lo hicieron los argentinos. Entonces sí vamos a darles voto de confianza. Si no, la demanda grande que queremos es que desaparezca el orteguismo para siempre. Si no, ustedes serán los responsables en un futuro. Vamos a escuchar el tercero. Buenos días, Canal 10 y Chamorro. Yo pienso que nosotros nicaragüenses vamos en picada para abajo siempre con este señor Ortega. De todo quiero decirle que yo no pertenezco a ningún partido, ni sandinista, ni liberal, ni conservador. Simplemente miro la injusticia que está pasando en nuestro país. Para mí me da una tristeza. El señor Ortega dice que los nicaragüenses arreglemos el problema. Él tiene ventaja porque tiene las armas. Yo pienso hacer una pregunta a usted. ¿Qué pensamos hacer en este país para que seamos libres con este murciélago asesino que tenemos aquí en Nicaragua? Así es que me gustaría saber qué se puede hacer, pues. Gracias. Tenga buen día. Gracias. Hay un cuarto y quinto audio. Vamos a escucharlo rápidamente. Buenos días para todos los que están ahí en Acción 10 esta mañana. Mi comentario es que todos los de la Alianza Cívica en algún momento estuvieron con el gobierno trabajando y ya demostraron que no tienen la capacidad para poder sacar adelante esta nación. Ellos son lo mismo de siempre y lo que queremos los nicaragüenses es un cambio nuevo y ellos no representan ese cambio nuevo. Muchas gracias. El quinto audio y último. Buen día, Juan Sebastián Chamorro. Mis felicitaciones por el gran trabajo que han hecho como Alianza Cívica. Tengo una pregunta. ¿Por qué no la empresa privada, el COSEP, ANCHAN, convocan a una marcha y traten nos dejan marchar, hombre? Ya que aquí en Nicaragua estamos sufriendo de bastante violaciones a los derechos de todos los nicaragüenses. Vamos a ir contestando, Juan Sebastián. ¿Cuál es la propuesta clara de si lo vamos a unificar el primer audio con el segundo? Si esta es o no una elección solamente para la UNAP y la Alianza Cívica.
si ese decálogo plantea la posibilidad de la inclusión de otros ciudadanos que quieran incluirse. Definitivamente, y tal vez aquí podríamos hacer un recuento de cuáles son estos 10 puntos para que de alguna manera podamos contestar alguna de las preguntas. En primer lugar, como lo decía anteriormente Jocelyn, no al caudillismo y a la reelección. En más de 200 años de supuesta vida independiente que tenemos los nicaragüenses, hemos tenido más de 10 dictaduras. Y estas dictaduras se han basado siempre en el interés de una persona de reelegirse. Entonces, para nosotros es un tema fundamental. Entonces, ¿qué haría un gobierno azul y blanco? Eliminar la reelección de manera absoluta. Hay alguna discusión de que si la reelección debería de abarcar a diputados o alcaldes, podemos dejarlo eso discusión para un poco más adelante, pero la reelección presidencial definitivamente que ha sido la causa de nuestro estado actual de pobreza y falta de desarrollo. Segundo, Estado de Derecho, de que no existan personas encima de la ley, de que no se irrespete el Estado de Derecho, lo que los abogados llaman el imperio de la ley, es decir, de que cualquier persona, sea funcionario público o no, al cometer o hacer un acto ilícito, vaya a ser juzgado y demostrar si es culpable o no. Sistema 3, sistema electoral transparente, eso es fundamental. Estamos hablando de elecciones en Uruguay, Colombia, en Argentina, y nadie está cuestionando de que si se están robando o no se están robando los votos. En Bolivia sí se está, porque ahí hay un autoritarismo evidente. Pese a la presencia de la OEA. Pero pese a la presencia de la OEA, lo cual impone varios desafíos para la OEA en este país. Pero no se está discutiendo en Colombia si se robaron los votos, o en Argentina o en Uruguay. Eso es una cosa fundamental que tenemos que avanzar y que lamentablemente estamos muy atrasados. Cuarto, lo que decía la pregunta en el tercer audio, verdad frente a lo que ocurrió, justicia para los que cometieron los crímenes, garantía de no repetición, es decir, que no se vuelva a dar nunca más, y reparación plena para las víctimas. Es decir, que las víctimas sean resarcidos de los daños humanos, sociales, reputacionales y económicos que han sufrido producto de la represión. Una reforma a la Policía Nacional y tener un ejército al servicio de la Constitución. 6, y restricta participación política. Y aquí quiero asociarla a la pregunta del cuarto televidente. Participación irrestricta de todos los nicaragüenses. Nosotros tenemos un pacto del año 2000 que restringió y fortaleció el bipartidismo. Aquí tiene que haber una participación política amplia, sobre todo a la luz del 18 de abril, donde surgieron una gran cantidad de expresiones populares, de barrios, municipales, sectoriales, que deben de tener una cabida en el espectro político nacional. En eso quiero aprovechar porque hablando de esa participación irrestricta, doña Kitty Montoray la vez pasada decía en este programa que si la UNAP estaba ahí, ella no iba a prestar en representación de C por L la casilla o el vehículo que sería el C por L, lo cual se ha dicho en reiteradas ocasiones. Entonces sí va a ir la UNAP porque hay participación irrestricta, imaginaría yo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Estarían valorando la creación de un nuevo partido político? Eso siempre ha estado en la agenda. Nosotros ahí tenemos, obviamente, como en toda democracia, una diferencia donde somos un poco más amplios y decir la participación, y tenemos que buscar la alianza de todos, independientemente de lo que se haya hecho en el pasado. Si hay realmente una voluntad por la democracia, por la justicia, en esta elección, en este proceso político, tenemos que ir todos juntos para que después estas diferencias ideológicas sean analizadas y sean discutidas en una Asamblea Nacional incluyente. Pero lo importante es que exista un sistema incluyente. Termino con los tres últimos. Guerra contra la corrupción. A veces se nos olvida de que Nicaragua es un país corrupto, de que la corrupción gubernamental es enorme. Antes de la crisis se hacían ver una gran cantidad de problemas de corrupción, y tenemos que luchar contra esta situación. 8, una política social inclusiva. ¿Qué queremos decir con esto? De que si alguien tiene un problema de salud
no sea desatendido simplemente porque es un opositor al gobierno, sea atendido porque necesita la atención de salud. Esa política social debe estar enfocada a los más pobres, a los más necesitados, fortalecer la educación es fundamental, la educación está totalmente politizada. Dicen que en los tiempos de los gobiernos liberales, ahí se le permitía a los sindicatos sandinistas participar y tener su participación sindical. Todos estos sindicatos que no son sandinistas fueron corridos del sector público. Y eso es politización del sistema. Como digo, tiene que haber una educación de calidad que ayude a la gente. Y 9, vea, respeto a la propiedad privada y a la economía de derecho, a la economía de mercado, perdón. Esta economía de mercado que nos ha dado buenos resultados, que obviamente, como lo vimos en el caso chileno, nunca va a estar siempre el modelo perfecto, hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo, pero sí con la creencia fundamental de que la economía de mercado es un elemento importantísimo para el desarrollo. Y el 10 del decálogo, el punto 10, que era el que mencionaba al inicio, porque creo que es el más importante, de la construcción de un consenso nacional continuamente. Y tengamos algo que ha pasado en estos países que ha hecho falta, una revisión del modelo, en el caso de Chile, de un diálogo sincero, de que había que ajustarlo y no tener que llegar a las protestas destructivas en algunos casos, sino a través de la construcción de un consenso. En ese sentido, los ticos nos han dado una buena lección, cómo el consenso que se generó después de la guerra que tuvieron ellos y don Pepe Figueres, de fortalecer la educación y crear un Estado democrático, y lo han ido modificando con sus dificultades, sus aciertos y desaciertos. Nadie está en contra de destruir ese sistema en Costa Rica, simplemente tratar de encontrar estos consensos. Ese tipo de diálogo creo que nos ha hecho falta. Lo que ha prevalecido ha sido el quítate vos para ponerme yo. Y cuando yo me ponga, vamos a destruir todo lo anterior. Yo lo pongo como ejemplo de que el ejemplo sería, por ejemplo, de destruir las paradas de bus que este gobierno ha hecho en todo Managua, que están buenas, son buenas paradas de bus, protegen a la gente de la lluvia, del sol, pero no las vamos, y son buena infraestructura, y no las vamos a destruir solamente porque las hizo Habría que darle continuidad a varios programas. Hay que darle continuidad a lo bueno, hay subsidios que son necesarios, y porque ese es otro ataque que está diciendo, queriendo asustar a la gente, de que el Movimiento Azul y Blanco va a llegar con políticas neoliberales de privatizar cosas. Ese discurso es el típico discurso que han querido usar para meter miedo y es totalmente falso. Ya para ir finalizando, vamos a unir el 3 y el 5 de los audios, y es sobre qué hacer, por qué el COSEP no convoca a marcha, por qué el empresariado no lo hace. Y voy a unificarlo con un comentario adicional a esto, porque muchos consideran que es que el gobierno les doblegó el brazo en cuanto al tema de los paros nacionales, por las sanciones y las amenazas que hubo en ese contexto del último paro nacional, de multar incluso. ¿Eso es así? ¿Les doblegó el brazo? ¿Por qué no se convoca paro? Y entro también ahí a las diferencias, porque la UNAP, por ejemplo, ha demandado cuestiones así como la desobediencia fiscal y el paro nacional, pero la Alianza por su parte pues no ha tomado muy en cuenta esto en el sentido de ejecutarlo. Bueno, yo creo que lo importante en toda acción cívica y pacífica es de que la acción tenga resultados. O sea, que lo digas es importante porque es una expresión. Nosotros hemos dicho los paros son instrumentos válidos de protesta, y por eso es que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha convocado los paros. Los 4 paros nacionales lo ha convocado, es porque es algo que creemos en su debido momento. Entonces, y hay otras organizaciones que han convocado paros incluso hasta indefinidos, y no han tenido eco. Entonces, lo importante es anunciar acciones y proponer acciones que son factibles. Obviamente los paros son factibles en momentos determinados. Sí es cierto, Jocelyn, sí es cierto de que la DGI de manera arbitraria empezó a tomar fotografías de los negocios que se pararon, y después llegaron a decirle, no es que si te vas a volver a parar, te vamos a multar ahorita, ¿verdad? Entonces, que si eso es doblar brazo o no,
es de carácter individual como hay que analizarlo, ¿verdad? Pero la presión es... Pero no están considerando convocar a un próximo paro como una medida de presión para volver a la mesa. Es que de nuevo, los paros tienen que darse en un contexto específico. El último paro, que fue a raíz del asesinato atroz en la cárcel de Eddie Montes Preslin, había unas condiciones específicas, se hizo el paro y fue todo un éxito. Entonces, obviamente, al darse condiciones, se podría llamar. Ahora, sobre las marchas, lo hemos hecho. Yo personalmente estuve presentado con Jaime Arellano en octubre pasado a presentar una solicitud de permiso para una marcha, y continuamente lo hemos estado haciendo miembros de la Alianza Cívica, pero no se trata de ir a pedirla, se trata de que esta dictadura no permite marcha. Lo que el primer televidente llama caos, yo no sé si un piquete express de qué palo es un caos, ¿verdad? Es simplemente una expresión genuina de protesta que no genera caos para nadie, pero ese tipo de protestas cívicas y pacíficas están totalmente restringidas en el país, como ondear la bandera también. Entonces, yo creo que de nuevo hay que poner acá cuáles son las acciones que se pueden hacer. En este momento, Jocelyn, estamos concentrados en la unificación de las fuerzas sociopolíticas del país para mostrar una unión entre todos, que es fundamental si queremos generar este cambio democrático. Miren lo que pasó en Bolivia. Si en Bolivia se ha unido el partido de Mesa con el evangelista, el predicador presbiteriano chino, que es de origen coreano, y el partido de Tuto Quiroga, hubieran ganado 13 puntos arriba, hubieran ganado 13 puntos adicionales en la elección y hubieran ganado en primera vuelta. Esa es una lección que tenemos que tener muy presente de cómo la desunión puede generar efectos nocivos. Fue lo que pasó aquí en el 2006. Eso fue lo que pasó en el 2006. Entonces, que no se nos olvide que en este momento la prioridad es que todos nos unifiquemos, todos nos formemos en esta unión que haga un solo cuerpo, de muchos, un solo cuerpo, porque así creo yo que se puede generar ¿Cuándo vamos cambio? a ver eso? Porque realmente urge. Algunos amigos televidentes siempre nos dicen, pero ¿por qué siempre sale cada uno con su propuesta? Yo sé que ya lo hemos abordado, pero el doctor Palé la vez pasada dijo que daba hasta el 31 de diciembre de este año para ver esa propuesta unificada en su totalidad. ¿Se sigue manteniendo esa fecha o podemos ser más optimistas de que sea antes? Yo creo que las condiciones de unificación están ahí. Yo no veo variedades de partidos corriendo en distintas casillas. Yo siento sinceramente un sentimiento de la necesidad de unión. Yo creo que eso es algo sumamente positivo. Obviamente esto es un proceso. Tenemos que de alguna manera librarnos de algunos fantasmas que andan por ahí, de algunos resentimientos que andan por ahí. Yo creo que esto es parte de un proceso natural. Apostemos a antes del 31, que hayan distintos puntos de vista, no es necesariamente malo, porque vos querés, para generar esta unión, y por eso es que el decálogo de alguna manera integra todo lo que se ha dicho anteriormente, ese es el qué, en qué te pones de acuerdo. Y yo creo que ya con este decálogo estamos bastante avanzados en el qué. Ahora viene el cómo. Y el cómo va a tener que trabajarse para que conformar esta gran unión opositora en la cual los partidos políticos... ¿Eso de cara a elecciones anticipadas o ya renunciaron a eso? Nosotros, lo acabo de mencionar, que el elemento de las elecciones anticipadas sigue siendo una demanda, porque el pueblo no puede esperar una solución hasta el 2021. Las condiciones son graves y tenemos que buscar una solución lo antes posible. Y por eso es de que planteamos esto. Pero no solamente hay que verlo, y esto es un elemento del comunicado que quisiera resaltar, esta no es una unión electoral. Si nosotros vamos y nos unimos con la opción electoral, como opción electoral, y nos dividimos el día siguiente, volvemos al mismo problema. Aquí tenemos que aprender de lecciones aprendidas y lecciones de otros países, donde básicamente la unión que se debe forjar con una visión al día después. Yo siempre he dicho que salir de Ortega probablemente no va a ser lo más complicado va a ser gobernar este país con todas las dificultades socioeconómicas que hay, todos los crímenes cometidos, la necesidad de justicia, verdad y reparación que debe haber, las deficiencias sociales. Todos estos elementos tienen que ser abordados a través de una agenda nacional
que está planteada en estos 10 puntos, pero que debe ser parte de este que hemos llamado este consenso nacional. Y esto quiero reiterarlo, como para ir cerrando. Lo más importante es el consenso nacional. Estemos de acuerdo en estos 10 puntos o los puntos que sean para que el que gobierne más adelante se apegue a esto y no pase lo que decía una de las llamadas, que es muy válida, de que luego una élite, un grupo, como nos está gobernando ahora, una élite y un grupo, se apodere del poder y gobierne por sus propios intereses, sino que gobierne con lo que decía al mero inicio de lo que estaba hablando con los países latinoamericanos, que gobierne en función de lo que la gente necesita y hacer esa conexión entre la gente y las necesidades, las aspiraciones, la necesidad de crecer económicamente, de crecer socialmente, de vivir en paz y tener justicia. Ya estamos finalizando, pero no quiero obviar un mensaje que nos han enviado, lo han reenviado y ha llegado a nuestra línea de WhatsApp 8512-2828, se lo voy a leer textualmente. La empresa privada defendió el modelo del gobierno de Ortega, ¿no creen que deberían de pedir disculpas? Bueno, en primer lugar yo creo de que hay responsabilidades de responsabilidades, no se puede hablar de un solo sector privado, el sector privado es muy variado. Yo creo de que hay distintos grados de responsabilidades. Yo he dicho efectivamente que todos tenemos grado de responsabilidad en la crisis, no solamente como representante de un sector, sino también como nicaragüenses. Si nosotros no reconocemos de que el país va mal, y no le podemos echar la culpa a uno nada más, tenemos que ver que el país está mal porque todos los que vivimos en este país somos responsables de la situación actual y somos por lo tanto responsables de la solución. En mi caso en particular, y a una de las llamadas que decía de que si habíamos trabajado en el gobierno, yo nunca he trabajado con el gobierno sandinista, sí trabajé en gobiernos liberales y no tengo con Enrique Bolaño y trabajé en la cuenta Reto del Milenio, que no era gubernamental, y en FUNIDES hemos defendido precisamente la defensa del Estado de Derecho por más de 12 años, ¿verdad? Y hemos criticado el debilitamiento de las instituciones democráticas en el país. Si ha habido un sector que ha criticado abiertamente, también hay que decirlo, ha sido el sector privado. El sector privado y ahí están las comparecencias de la Fundación, ahí están los documentos que hemos publicado, que hemos sostenido la importancia de que era importante fortalecer el Estado de Derecho antes de que la crisis ocurriera. Gracias. Entonces yo creo de que en ese sentido esa sería, digamos, la postura nuestra, que hay que verla como más variada, pues no solamente de un solo sector. Gracias, Juan Sebastián, por habernos acompañado acá en Acción 10 en la mañana. Sí, bueno, y esperamos contar con próximas visitas para hablar de otros temas de interés para nuestra nación. A usted, amigo, le invitamos que esté en la segunda parte de Debates y Soluciones, pero nos vamos antes a una pausa comercial. Continuamos en la segunda parte de su segmento Debates y Soluciones en su revista Acción 10 en la mañana, donde hemos estado abordando el tema de el plano internacional, las elecciones y lo que podría implicar para nuestro país este panorama. Para abordar más sobre esto ya tenemos a nuestro invitado, Jocelyn. Así es, el doctor Roger Guevara Mena, analista político que está con nosotros para hablar de estos temas, pero también de esa propuesta de unificación de la Alianza Cívica, qué tan real y qué tan preponderante, qué tan acertada puede ser en un contexto como este, donde siguen diciendo los de la alianza que están esperando el adelanto de elecciones, pero aún no se han puesto de acuerdo. Y usted vio que se lo preguntábamos a Juan Sebastián, entre otros puntos. Bueno, queremos iniciar con su valoración sobre lo que Juan Sebastián expresó acá en Acción 10 en la mañana acerca de diferentes situaciones. Una, el adelanto de elecciones. Dos, la propuesta de unificación. Y también la parte de qué están haciendo por el pueblo de Nicaragua ellos como empresarios mientras hay acuerdo político. Sí, primero agradezco la invitación y creo que vivimos momentos cruciales en el país que nos hace pensar de que a todos nos toca actuar y asumir nuestra responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidades presentes, hablamos de responsabilidades pasadas y futuras. Ellos señaló Juan Sebastián, quien debo felicitar, que mejoró mucho su discurso. Señaló que hay un decálogo que seguramente, que no lo he leído, pero sí, por lo que escuché, coincide con muchos principios del Plan de Nación y otros conceptos que han emitido partidos, asociaciones, el Foro Jurídico,
es decir, una cantidad de agrupaciones que no se mencionan, pero que sí reflejan el mismo sentir nacional. Por otro lado, cuando hablamos de la no exclusión y que se le señaló por los televidentes, refleja claramente la inquietud, la duda, la falta de confianza que existe hacia la alianza y los azul y blancos, puesto que no han incluido hasta hoy, más que de palabra, a sectores. Y los sectores todavía ahí representados no significan una nueva dirección, un nuevo tono, y la inquietud sobre la dirección de la empresa privada, el excesivo peso se mantiene, a pesar de que lo defendió muy bien, pero definitivamente los actores empresariales todavía tratan de establecer un control hegemónico sobre la acción de la oposición. Él decía que no es caudillismo, que es una riqueza. Tal vez no será caudillismo, pero sí monopolio. En este caso no sé qué es mejor, o el caudillismo o el monopolio. Ambas cosas son condenables políticamente. Por lo tanto, yo creo que el accionar de un sector, sobre todo el económico, que con responsabilidad histórica y responsabilidad presente, debe ser considerado a la luz de su acción en conjunto con el resto de la sociedad. Y es lo que todavía no ha terminado. Lo ha anunciado, pero yo no he visto que ellos vayan a visitar a distintos sectores o que hayan incluido otros sectores. Yo no he visto que ellos digan de que está abierta la alianza para todo. No. Yo veo únicamente que hay un control, hay una garganta que dice quién entra y quién no entra. Es decir, a mí me extrañó porque verlo que él esta vez me saludó, pero indudablemente, es decir, forma parte de una estructura, forma parte de una forma de pensar. Ellos no han abandonado la idea de que aun cuando colaboraron más de 10 años, creen que el pueblo se olvidó y que van a continuar ahora dirigiendo la democracia y dirigiendo la insurrección popular. ¿Qué elementos darían mayor credibilidad a la Alianza Cívica, tomando en cuenta que es el sector reconocido nacional e internacionalmente para funcionar como interlocutor hasta ahora? No hay otro sector así como que explícito, tal cual como está la Alianza. ¿Qué elementos darían más credibilidad? Yo creo que en cuanto al segundo, la comunidad internacional, sobre todo el Parlamento Europeo y la Unión Europea y últimamente los Estados Unidos, habla de la oposición y la alianza. O sea, hace una clara diferencia y dice que no solo la alianza y los azul y blancos son los que representan a la oposición, porque ya se ha dicho aquí en reiteradas oportunidades, en los distintos medios de comunicación, que la alianza y los azul y blancos no son los exclusivos representantes de la oposición, que no lo contienen y que por lo tanto ellos son un sector. Sin embargo, las encuestas pues encabezan como más simpatía para la población que los partidos políticos. Sí, claro, yo estoy de acuerdo que los partidos políticos han sido proscritos de la vida pública porque tuvieron una participación muy pobre, muy comprometida y sobre todo una ausencia total a partir del abril 18 del año pasado, que se les señala como cómplices. Por lo tanto, yo no creo que los partidos políticos en este momento, a pesar del éxito de su casilla, puedan ellos considerarse como vanguardia de una oposición que ha sido encabezada por estudiantes y campesinos. ¿Usted ve que puede formarse alguien o una asociación más fuerte que lo que hemos visto ahora de Alianza Cívica? Yo creo que sí. Lo que pasa es que no se nota porque no tiene ni el dinero de COSEP, ni el apoyo externo que tiene COSEP, que se ha discutido sobre todo. ¿Quiénes podrían ser eso? Sí. Podría ser, por ejemplo, el Foro, ¿verdad? Hay una organización que se llama Foro, hay una organización en Chinandega de las Madres, hay sectores sindicatos que no están ahí. Es decir, yo creo que habría que preguntarles a ellos si los han visitado, a quiénes han visitado. Y por supuesto, considerar que estos otros sectores que no tienen ni los medios de comunicación que tiene COSEP, ni los recursos, ni los regalos que recibe para eso,
esas instituciones ahí están actuando, funcionando, están vivas, tienen su dirección, tienen su representatividad, pero simplemente no tienen la presencia porque no tienen los recursos. E indudablemente, como pueblo nos damos cuenta que sí existen, pero que ni la alianza de UNAP los han visitado, puesto que no les interesa. Ellos quieren mantener un control, un centralismo democrático. Paradójicamente, ellos que combaten el centralismo democrático lo mantienen en la UNAP y en la alianza. Por lo tanto, yo creo que la participación es básica para la credibilidad, que era tu pregunta, Yoslin, ¿verdad? La credibilidad es fundamental, pero la credibilidad se basa en hechos, no en palabras. Se basa en actos que reflejen claramente una participación general, un señalamiento de responsabilidades, una acción global que permita una verdadera respuesta de oposición. En este momento el gobierno está feliz porque cree que ya ganó. El gobierno cree que ya ganó y jura que ya ganó porque simplemente desde el 18 de abril pasó la ley del INSS, ha pasado las leyes de energía, ha pasado todas las leyes habidas por haber que ha querido, las ha pasado y sin ningún obstáculo ni oposición. Y eso es porque realmente le preguntaba a Juan Sebastián, ¿le doblegó el brazo el gobierno? Ellos, por supuesto, ellos no accionan porque tienen el complejo de pecado original que colaboraron con el gobierno. Y saben que el gobierno no perdona el que haya trabajado con ellos y después se le voltee. Ellos les tienen horror a eso. Se siente traicionado. Se siente traicionado el gobierno, sin razón, ese es otro cuento. Pero indudablemente hay una realidad. Y hay una realidad histórica, y por supuesto que les afecta a ellos en el presente. Por lo tanto, esa credibilidad tiene que partir como una acción de conjunto, de trabajar con todos los otros sectores, de hacer que los otros sectores participen, de que se hagan sentir y desarrollar acciones que verdaderamente se sientan de oposición. Porque la oposición aquí no se siente. Hay otras maneras de hacer oposición que no son necesariamente los piquetes. Por ejemplo. Podría ser una acción, una rebelión fiscal. Podría ser bajo techo distintas acciones. Podría ser en los distintos departamentos, sino solamente el sistema Managua. Pero ¿no cree que vendría a intensificar más bien la persecución de parte del gobierno? Es lógico que el gobierno va y está intensificando, porque su objetivo es producir miedo. Y en cuanto produce más miedo, más éxito tiene. Porque así la gente queda calambrada, inmovilizada. Porque dice, ahora soy yo, ¿y cuándo me van a venir conmigo? ¿Cuándo me van a echar preso? ¿Cuándo me van a quitar la casa? ¿Cuándo me van a robar? ¿Cuándo me van a matar? Ya no entiende. Entonces hay el interés es producir un miedo generalizado. Ese es el éxito. Yo creo que eso se debe entender así, pero creo que en base a esas acciones, a esos intereses, a esa forma de actuar, es que una oposición debe encuadrar su acción. Y por supuesto, eso debe hacerse en base a un consenso. No puede hacerse de forma unilateral, porque la gente piensa que así como negoció antes, durante 10, 11 años, va a negociar ahora. Y es un temor justificado. En cambio, si se ve que es una acción en conjunto, donde se toman responsabilidades por igual, donde hay participación y contribución de todos, la cosa cambia. Todavía no tienen resultado ellos de esa propuesta de unificación. Hasta ahora, pues, el decálogo es el mayor avance tangible, visible que estamos nosotros observando, pero siguen manteniendo el tema del supuesto adelanto de elecciones, a pesar de que no se está de acuerdo. Sí. Esto es real, es realmente posible. No. Yo creo que en cuanto a plazos, no lo veo. En cuanto a plazos y en cuanto a claridad en el momento del inicio de un proceso, simplemente vemos que no pegan, que inevitablemente los plazos nos llevan al inicio del 2021. Entonces yo creo que hay que ser un poquito claro, pues, es decir, y que la gente entienda que los plazos son importantes y que ya es el momento de haberlo anunciado
y haberlo comenzado, ya pasó. Y que simplemente estamos en otra situación. Pero creo también que si no se da una acción conjunta, que si no se da una reingeniería de esa posición, si no nos lleva a todos los que creemos que las cosas deben cambiar, pues simplemente el reino del miedo va a prevalecer. Y como vivimos en el reino del miedo, pues simplemente el que tenga más miedo, si no tiene miedo, tiene el riesgo de amanecer muerto, y si no, pues agarra sus maletas y se va del país, que es lo que están esperando muchos. Pues yo creo que yo hace tiempo me había haber ido a este paso, ¿verdad? Para ese ansiado adelanto de elecciones que se llama, ¿usted cree de que si es así como lo desean, ya deberíamos de conocer por lo menos quiénes son los candidatos? Y al menos yo este decálogo yo lo siento como que es la antesala para un plan de gobierno que pueden implementar pues para su campaña electoral. Sí lo es un plan de gobierno muy en ciernes, pero yo creo que para candidato es muy poco, es muy temprano, porque para que haya candidato tiene que haber partido, y para que haya partido tiene que haber liderazgo, y para que haya liderazgo tiene que haber principio, que podría ser que la alianza quiera hacerse a través de eso el inicio de un partido, y que sea Juan Sebastián Chamorro uno de los candidatos, que en una primaria tenga que traducirse quién es el candidato. Yo lo veo es que como principio de partido muy bien, pero como cobertura nacional, como que todos nos vamos a volcar a eso, sabiendo quiénes están, quiénes los han creado, quiénes son, quiénes han sido, porque somos un país tan pequeño que nos conocemos la historia todos. Aquí todos nos conocemos la cola, como dicen, y por lo tanto eso tiene que tener una acción colectiva que permita la participación, que permita el diálogo, que tiene que moverse a todo el país, tiene que dejar que los grupos se hagan presentes en reuniones donde se expongan ese decálogo y otras cosas, donde se expongan quejas, donde se expongan realidades distintas, que permita que haya una permanente comunicación que vaya consolidando una oposición decente, una oposición activa, una oposición serena y que tenga capacidad de accionar nacionalmente. Si no creamos el músculo, por magia no va a resultar. Ya que mencionaba a Juan Sebastián como un candidato, ¿qué le parece? Pues hoy usted entró diciendo pues de que vio más madurez política en él. Sí, lo vi. Es que pasa que hace algunos meses lo vi muy verde. Pero hoy lo veo como más sereno, como con mayor capacidad de análisis. Y me parece muy bien. Yo creo que indudablemente existen otros, pues. Pero, ¿qué candidatos se proyectan también para una...? Yo no sé quiénes, ¿verdad? Pero decir, creo que los candidatos en este momento no son tan importantes como la acción popular, como la acción de todos. Porque vemos que es urgente la acción de todos, porque la violencia del gobierno va creciendo, va cada día más fuerte, atropellando personas, personalidades, bienes, y resulta que hoy por hoy hay una percepción nacional de que nada está a salvo, ni la vida, ni los bienes, ni nada, ni la reputación, ni nada. Entonces todos estamos como con libertad condicional y que no sabemos en qué momento nos quedamos y en qué momento nos vamos. Entonces esa angustia generalizada no puede continuar. Mira, vamos este fin de semana un piquete donde participaron de hecho pues algunos convocados y miembros de la Alianza Cívica, pero también una de las imágenes bastante que se perciben muy pésimas para el país fue el hecho de que un civil le quita su celular a un joven y frente a policías, y en vez del policía seguir a la persona que le arrebató el celular, más bien aparta al joven para que no vaya a recuperar su teléfono. Claro, lo que pasa es que en esa angustia se le suma la inseguridad institucional. Aquí no confiamos en instituciones, aquí no confiamos en policía porque más miedo nos da ver a un policía que nos parece que nos va a saltar. Así de claro. Más miedo nos da un funcionario judicial que nos parece que ya perdimos el caso porque simplemente va a decidir en la forma que más le conviene a su gente de partido. Es decir, igualmente en los asuntos fiscales. Es decir, en todas aquellas instituciones que el Estado actúa frente a la ciudadanía, el pueblo se siente amenazado.
Entonces, indudablemente es un tipo de persecución sorda, de enfrentamiento que lo habrá en su momento, y esto lo que produce es una parálisis social, una parálisis económica y una parálisis política. Tenemos audio de nuestro televidente, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el primero. Buenos días, yo quería preguntarle a usted quién puede ser un candidato idóneo, aunque yo le digo una cosa, como está la situación, cualquier candidato va a derrocar a Daniel Ortega, pero no se ha hablado de algún candidato en sí. Por ejemplo, doña Cristiana Chamorro puede ser para mí una de las mejores candidatas que puede existir para barrer totalmente al orteguismo. Tenemos el siguiente, vamos a pasar 2 de los audios. ¿Aló? Buenos días a todos de Canal 10. Felicidades por el programa. Me parece de que la alianza en su decálogo habla bien claro de la apertura a todos los nicaragüenses, independientemente que pertenezcan a uno o cualquier sector. Creo que el panelista no está bien inmerso en esta situación, porque inclusive ha habido pronunciamientos del Partido Conservador y el Partido Liberal Constitucionalista referente a la inclusión dentro de el movimiento para formar una gran alianza que logre el objetivo de un nuevo gobierno. Porque en alianza están los empresarios, los campesinos, los estudiantes, algún representante de un partido político, de diferentes organizaciones. Bueno, es parte de los audios que nos llegan, su opinión al respecto. No, yo creo que el primer televidente tiene razón en cuanto que una vez que estén definidas las opciones y establecida con claridad la oposición y que tenga una plataforma en la cual actúen los distintos sectores en libertad, en ese momento se define si un movimiento se hace partido o si se asume uno de los partidos ya existentes. E indudablemente es algo que se resuelve en un momento dado y que no es, digamos, muy complicado. Por lo tanto, estamos hablando de que eso se dará en el momento que sea necesario. Pero decía el amigo, cualquier candidato puede derrocar a Ortega. Y me gustaría hacer el comentario con el hecho de las elecciones en Bolivia, porque estamos viendo que se reeligió el presidente Evo Morales con la participación de la OEA y con una oposición dividida. Y ya vemos pues de que prácticamente pues perdió la elección. Claro, yo creo que la unidad de acción de la oposición es fundamental para hacer los cambios. Es decir, ese culto a los caciques, a las personalidades, a los nombres, a los apellidos, al dinero, eso no funciona. La gente lo rechaza. Los marcos ideológicos están proscritos de este país. ¿Por qué? Porque simplemente las ideologías no han solucionado nada. Los caudillos han complicado las cosas y lo siguen complicando. Porque ellos no quieren moverse y quieren mantener el centralismo democrático que han absorbido del sandinismo. Entonces, justamente, mientras eso se dé, los partidos no van a funcionar. Y los candidatos pueden ser cualquiera puede ganar, es cierto, pero una vez que estén definidas las posiciones. ¿Qué tan importante es el origen de los candidatos? Tomando en cuenta, por ejemplo, lo que decía él del candidato a alcalde en Medellín, Colombia, que es alguien de origen humilde, es decir, la gente se identificaría más con alguien que tenga ese origen y que tenga una fidelidad a las necesidades de la gente y no una fidelidad a los intereses de uno u otro sector. Claro, es que lo que pasa es que para escoger candidatos hay que verlo a luz y a trasluz, su historia, su presente, su futuro. Y evidentemente cuando hablamos de su historia vemos de dónde viene, cómo se ha hecho, hasta dónde ha llegado, de lo que es capaz, qué equipo tiene, qué programa ideológico tiene, qué programa social,
y cuáles han sido sus predicciones y experiencias. Históricamente en Nicaragua muchas veces la población, por decirlo así, no se empapa mucho del plan de gobierno, sino por los candidatos. Ese ha sido el error justamente. El error, ¿por qué? Porque justamente escogemos un cara bonita, un gritón, que se dice revolucionario, un incendiario o un ladrón, cualquier cosa hemos escogido, ¿verdad? Menos la persona que debemos escoger. ¿Por qué? Porque simplemente o no hay medios de comunicación o simplemente no hay posibilidades de que ese candidato se exprese o es la expresión de una familia o un sector, y definitivamente no ha habido en este momento en el pueblo una capacidad de buscar, de esculcar, de ver lo que hay detrás de cada persona. Yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque un liderazgo no es solamente una persona, está bien un equipo. Yo le voy a decir a Willy, si es candidato, Willy, ¿quiénes van con vos? ¿Quién va a ser tu canciller, que es tan delicada la función? ¿Quién va a ser tu ministro de Finanzas? ¿Quién va a ser tu ministro de Hacienda y Banco Central? ¿Quién va a ser tu ministro de Transporte? Enseñámelo, pásamelos, quiero ver. Porque el Estado exige un servicio efectivo, con calidad y con cualidades personales. Y yo creo que el próximo gobierno debe de tener justamente en una oposición unificada que se dé cuenta del adversario que tiene. Ya no es adversario, es enemigo que tiene. Y tiene que saber qué animal le puede picar y justamente actuar conjuntamente. Porque ya no estamos para vanidades personales. Ya hemos tenido suficiente historia y que las vanidades personales dividen y que las vanidades personales debilitan y sobre todo nos hacen perder cualquier tipo de campaña electoral. Gracias. Me mandan una pregunta antes de finalizar y es el hecho de que hay personas que dicen que tratan de desconocer el liderazgo que tiene la Alianza Cívica y la UNAP, y esto puede ser interpretado como divisionismo. No, simplemente es una llamada de atención, no es divisionismo, simplemente estamos nosotros con el derecho y el deber a señalar debilidades, porque somos los mismos, somos supuestamente algo que va a ser nuestro, y si va a ser nuestro tenemos el derecho a corregir, tenemos el derecho a señalar, tenemos el derecho a participar, y evidentemente esos derechos no nos pueden quitar porque lo que forma parte del derecho ciudadano. Okay. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Acción 10 en la mañana. Siempre un placer que esté con nosotros en el análisis de estos temas tan importantes. Vamos a un corte y ya regresamos con más.